tiene que doblar toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra, y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de señores. Me invito a nuestro pastor David Santiago para que continúe. El Señor les bendice. Pastor. Amén. Amén, hermanos. Podemos sentarnos en esta mañana lluviosa. Bendecimos y saludamos a los hermanos que están presentes y a los hermanos que están a través de la plataforma digital de la Comunidad Cristiano Grana de Mostaza, ya sea aquí en Colombia o en cualquier otra parte del mundo. Hoy vamos a estar reflexionando o hablando sobre el carácter de Cristo, ¿cierto? Y es que nosotros debemos recordar que como hijos de Dios y como seguidores de Jesús estamos llamados a seguirlo y a imitarle. Así podemos encontrar como lo leía o lo relacionaba el pastor ahorita en Filipenses 2, capítulo 5 al 9, lo siguiente. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Si nos estamos llamando a tener ese mismo sentir, ¿qué sentir tuvo Jesús en este momento? Hacerse obediente al quién, al Padre, y obediente hasta qué, hasta la muerte y la muerte de cruz. Nos invita a ser obedientes también, como lo fue Jesús. Pero si también profundizamos un poco más para, digamos, tener el contexto general de lo que es ser seguidor de Jesús, podemos buscarlo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6. Y me permito leerlo. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Y el versículo 6 dice lo siguiente: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia hoy? Uy, bueno, vamos bien. Es claro entonces, iglesia, que nosotros si hemos decidido creer en Jesús como este seleccionado, este escogido por Dios para la salvación del mundo, debemos guardar estos mandamientos y en consecuencia propender por andar como Él anduvo en esta tierra. ¿Cierto? Como dice el pastor Yacine, lo recordamos un poquito, debemos tratar de imitar a ese varón perfecto que no cometió pecado. Guardar esos mandamientos e imitarle. Fácil la tarea, ¿cierto? ¿O no? Está como complejo ese listón. Imitar a Jesús en medio de cada situación que se presente en nuestra vida como hijos de Dios. Y en muchos casos hay una percepción de Jesús que podemos decir que se encuentra a medias. Hay una percepción del carácter de Jesús que podemos entender de lo que conocemos o de lo poco que hemos escuchado, que se encuentra a media, y eso nos dificulta a nosotros, como hijos de Dios y seguidores de Jesús, ser imitadores de Cristo Jesús. Por eso hoy vamos a estar hablando de lo que es el carácter de Jesús. Y si ustedes pueden ver o podemos reflexionar en muchas de las películas o en muchos de los contenidos audiovisuales que hay, la primera representación que se puede ver de Jesús, o en la mayoría de los casos la representación que se puede ver, es un ser, digamos que en un estilo o modo hippie, lleno de paz, lleno de calma, en todo momento, ¿cierto? Eso es como lo primero que tenemos en el imaginario cuando nosotros, digamos, pensamos en Jesús. Y es precisamente, eso se ha generado en el subconsciente, ¿cierto?
Y eso nos dificulta esa percepción, digamos, a medias, enfrentar la realidad de este mundo como seguidores de Jesús, porque pues en este mundo no todo es paz y no todo es amor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sencillo, aunque pueda parecer contradictorio, y es simplemente seguir a Jesús e imitarlo. Y por muy gracioso o contradictorio que esto parezca, es lo que debemos hacer. Pero para hacer eso, ¿qué debemos hacer nosotros? Para poder guardar su palabra y los mandamientos. ¿Qué tenemos que hacer o cuál es nuestra obligación? Sencillamente es leer la Biblia, ¿cierto? Allí es donde nosotros nos podemos dar cuenta de las enseñanzas de Jesús, en donde nos podemos dar cuenta del verdadero carácter de Cristo Jesús. Y haciendo un poco la analogía, si nosotros nos ponemos a reflexionar sobre los deportes, en todos los deportes hay buenos equipos, de hecho hay ligas que son profesionales. Y para estar en una liga o en una división, por más malo que sea el equipo, por más malo que sea el jugador, si nosotros como personas normales nos enfrentamos a esos jugadores, ¿qué va a pasar? Nos van a dar sopa y seco, porque ellos, mal que bien, son profesionales, ¿cierto? Dentro de estos deportes hay profesionales que destacan, algunos porque son muy talentosos naturalmente, digamos que no requieren mucho entrenamiento, hay otros que se enfocan en entrenar, en practicar, hasta digamos dominar ciertas técnicas físicas que los hacen destacar dentro de los deportes, baloncesto, fútbol, llámese como se llame. Pero también hay unos jugadores que sin tener ese total de las características, sin ser el más rápido, sin ser el más alto, sin ser el más agilidoso, terminan siendo también jugadores destacados. Y esto es porque esos jugadores conocen las reglas de ese deporte, conocen a profundidad la normativa que rige cada uno de esos deportes, ¿cierto? Entonces hay jugadores que son físicos y en este caso hay jugadores que son muy buenos porque son técnicos, conocen las normas y la utilizan para el beneficio de su equipo en un partido. Y esto también marca la diferencia porque ellos conocen al pie de la regla ese reglamento. Y es que, por regla general, en un deporte, un profesional conoce, digamos, estas reglas, pero esos jugadores que son expertos en esas reglas marcan la diferencia durante uno de estos encuentros deportivos o durante uno de estos partidos. Pues hermanos, nosotros también tenemos que ser expertos, expertos en las reglas. ¿En cuáles reglas? Las que nos dejó Dios en dónde? En la escritura, ¿cierto? Y estudiar esa palabra que está allí contenida en la Biblia. Como por ejemplo en esta mañana, donde vamos a leer y vamos a estudiar sobre algunas de estas del carácter, algunas características, valga la redundancia, del carácter de Cristo Jesús, para poder iniciar o continuar siendo buenos imitadores de Él en medio de este mundo. Y vamos a iniciar con Jesús compasivo. Los invito a que nos ubiquemos entonces en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Y vamos a ver esta primera referencia del carácter de Cristo, el carácter de Jesús, como Jesús compasivo. ¿Ya estamos allí en Mateo? ¿No? Amén. Bueno, entonces nos dice Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo que compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús sentía compasión de estas multitudes, pero ¿sabemos nosotros qué es la compasión o lo entendemos en su concepto? Vamos a definirlo de la siguiente manera. La compasión es un sentimiento que implica comprender y compartir el sufrimiento de los demás, pero con un objetivo, y ese objetivo es el de aliviarlo. Por ello, el maestro, predicando y sanando en las diferentes ciudades, decía que es falta mucho por enseñar o falta muchos lugares donde enseñar. Y por eso, y sanar, y por eso en su versículo 38, el versículo de Mateo,
Dice, rogar al Señor de la mies que envíe a sus obreros. Entonces aquí vemos que efectivamente está esa compasión por parte de Jesucristo. En cuanto a que entendía, comprendía las situaciones que se presentaban en las personas y propendía por solucionarlo o aliviarlo, en este caso a través de la sanidad y compartir la palabra, ¿cierto? Nos encontramos entonces también esta característica en Mateo. Mateo capítulo 14, versículo 14 al 21. Y lo voy a leer yo aquí, no es necesario que lo busquemos allá. Y dice el versículo 14 al 21 de la siguiente forma. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos nuevamente y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, versículo 15, se acercaron a él sus discípulos diciéndoles, en resumen, el lugar es muy desierto y la hora ya está pasada. Despide a la multitud para que vayan para las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él, Jesús, les dijo, traédmelos acá. Entonces, mandando a la gente a recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar, a las mujeres y a los niños. La gente seguía a Jesús, ¿cierto? Por sus enseñanzas y porque sabían que podían encontrar sanidad acercándose al Padre. Y él en primera instancia pudo decir, no, yo estoy muy cansado ya se acabó la jornada, ¿cierto? Lo pudo haber dicho, pero ¿qué hizo Jesús? Se acercó a ellos y los sanó a los que ya estaban allí, que tenían enfermedades, ¿cierto? Pero sin, digamos, tener esta partecita en cuenta, se encontraban muy lejos. Recordemos que a Jesús lo seguían de las diferentes ciudades y los discípulos le dicen, no, maestro, ya está muy tarde, déjelos que se vayan para que se puedan también alimentar porque vienen desde muy lejos. ¿Tenían hambre o no tenían hambre las personas de pronto, cierto? Se les presentaba una necesidad física. El maestro pudo haber dicho también no, que se vayan a sus casas y cada quien resuelva. Pero el maestro evidenció esa necesidad física. ¿Y qué hizo también? Entender y comprender esa necesidad. Y por eso, en este capítulo o en esta referencia bíblica, se habla de la alimentación de las 5,000 personas, ¿cierto? La gente, como les decía, lo seguía, pero el Padre sintió compasión. El Padre sintió esa necesidad que tenía cada una de esas personas y les alimentó. Podemos decir que efectivamente Jesús comprendía y compartía o sentía como propio el sufrimiento de los demás, con ese objetivo de aliviarlo. Amén. Pasamos entonces a la segunda característica. Jesús misericordioso. Y esto lo podemos leer en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11. Y dice de la siguiente forma. Y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros,
y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Amén. Versículo 10. Y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Cierto? Está escrito allí, ¿no? Según esa ley que ellos decían, ella era inocente. No, en ningún momento. E incluso no se relata que ella insistiera en esa inocencia. Digamos que según la ley y la atraparon en el acto, era culpable. Y habiendo dicho que el que estuviera libre de pecado tirara la primera piedra a ella, ¿quiénes quedaron? Quedaron ella y quedó Jesús, ¿cierto? Y Jesús podría haberle apedreado en función de esa ley. Era culpable, ¿cierto? ¿O no? Si era culpable, pudo haber sometido a castigo, pero pese a ser, digamos, culpable, a haber cometido esta falta, lo que le dice Jesús en el versículo 11 es: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús era el único que podía juzgarle, pero fue misericordioso. Y debemos entender entonces que la misericordia es el amor inagotable de Dios, manifestado en Jesús, en su disposición de perdonar, ayudar y restaurar a quienes no lo merecen. Es una actitud de compasión hacia el prójimo, aun cuando ha fallado. ¿Jesús fue o no fue misericordioso con esta mujer? No, y con Dios ha sido misericordioso con nosotros. Recuerden bien, es la manifestación o el amor inagotable de Dios en su disposición de perdonar, ayudar y restaurar a quienes no lo merecemos. Es sencillo. Vamos a ubicarnos en Primera de Pedro. Ya vimos dos características. La primera, la compasión, que es el sentir, ya hasta me enredé un poquito. La compasión, el apropiarse de ese dolor ajeno con la finalidad de aliviarlo. Y estamos viendo la misericordia, que es definitivamente ese amor inagotable de Dios por perdonarnos y restaurarnos aun cuando no lo merecemos. Y en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23, y pueden ir buscando Lucas capítulo 23, versículo 26 al 34, sobre la crucifixión de Cristo. Vamos a ver algo específico que tenía el carácter, o que tenía Jesús en su carácter, y este es el dominio propio. Nos dice entonces Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Alguien me puede ayudar allí con Lucas 23? Lucas capítulo 23, versículo 26 al 34. Aquí nos habla sobre la crucifixión de Dios, de Jesús. Es el Lucas 23, 26 al 34. A ver, busquemos allí Mateo. Mateo. Hago un error de transcripción. Bueno, vamos a hablar entonces puntualmente de la crucifixión de Jesús. Recordamos entonces, los que se han visto también la pasión de Cristo, cómo fue la crucifixión de Jesús, ¿cierto? Vamos que no fue algo bonito, fue algo fuerte, fue algo feo.
Y en ese punto, allí, o en este fragmento que está aquí en la Biblia, nos habla de que lo llevaban a él con estas dos personas que eran dos malhechores que también habían sido condenados por sus delitos a ser crucificado. Y si nosotros reflexionamos o pensamos en cualquier momento durante su captura, digamos su crucifixión, Jesús pudo haberse bajado de esa cruz. ¿Tiene el poder o no tiene el poder para haberse bajado de la cruz? ¿Sí o no? ¿Quiénes lo creen? Yo lo creo, él pudo haberse bajado allí y, mejor dicho, acabar con todo, porque recordemos que la característica principal de este fragmento o de esa parte de la historia es que a Jesús no simplemente lo golpeaban, sino que lo escarnecían como tal, lo insultaban, lo lastimaban de una forma muy, muy grotesca que nosotros a veces no caemos en cuenta. ¿Usted qué haría? Como dice la canción, ¿usted qué haría? ¿Ah? ¿Usted qué haría? El dominio propio, escuchémoslo bien, consiste en la capacidad de controlar las emociones y decisiones, pero de acuerdo a algo, de acuerdo a la voluntad de Dios, contrarrestando las obras de la naturaleza pecaminosas. Y esto en nosotros puede ocurrir, pero como fruto del Espíritu. ¿Listo? Ahí pregunto nuevamente, ¿qué haríamos usted o yo? Ah, con tanta humillación y con tanto maltrato, si nosotros aquí, digamos, yo voy a poner un ejemplo que no sé si pasa en cualquier iglesia, si hay un hermano o una hermana X o Y empieza a hablar de mí con la otra y yo me entero, ahí qué pasa, se me sube a mí el enojo. Hasta una chinche le puedo colocar en la silla. Revisen bien la próxima vez que se sienten, ¿cierto? O empiezo también a hablar mal del otro. Si eso somos nosotros con esas cosas tan pequeñas, o por lo menos lo pensamos, pues. Si somos con esas cosas tan pequeñas, imagínense si estuviéramos allá colgados en esa cruz, ¿no? Yo no creo que no hubiese salvación. Nadie hubiese sido salvo, ¿cierto? Entonces, ¿Jesús tenía o no tenía dominio propio? Amén, tenía, gracias a Dios que tenía dominio propio. Dominio propio, recordemos, consiste en la capacidad de controlar las emociones y decisiones, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Listo? Entonces, Jesús tenía dominio propio. Ya vimos a Jesús, que era compasivo, Jesús misericordioso y Jesús que tiene dominio propio. Amén. Y asimismo, no me van a alterar un momentico, Jesús también era intransigente. ¿Ustedes saben qué es ser intransigente? Bueno, para definir, ¿sí? Que no rehúsa, más o menos por allí. Vamos a definir el antónimo que es transigir. Y transigir es consentir en parte con lo que no se cree justo, razonable o verdadero a fin de acabar con una diferencia. Es como negociar. Yo no, la verdad no estoy de acuerdo, pero te la valgo, dejémoslo así, ¿cierto? Entonces, eso es ser transigente. Y ser intransigente es totalmente lo contrario. No negociar, no consentir con lo que no se cree justo. Y entonces, es cierto que Jesús era intransigente, pero ¿con qué? Con lo que desviaba o corrompía el orden de Dios. Amén. Vamos a leer Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Este sí es Juan. Juan capítulo 2, versículo 13 al 17. Estaba cerca de la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esta yo creo que es una de las que más conocemos. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó la mesa. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercados. Amén. Entró Jesús, hola chicos, buenas, ¿cómo están?
Que la paz del Señor sea con ustedes. ¿Pueden retirarse a sus actividades económicas delictivas afuera? ¿Así entró Jesús? ¿Cómo entró Jesús? ¿Cómo se le imaginan ustedes esta escena de Jesús? Mejor dicho, enojado, ¿cierto? Si Jesús en tez fuera blanca estaría rojo. No sabemos, ¿no? ¿Cierto? Estaría molesto. Esta escena es fuerte. ¿Por qué? Y a eso vamos con el principio, porque siempre tenemos en el imaginario a un Jesús lleno, así como les hacía la mímica, lleno o digamos puro amor 100%. Ay, vámonos. No. Jesús también, como lo vemos aquí, era intransigente con qué? Con lo que desvía y corrompe el orden de Dios. Cualquiera, si nosotros nos basamos en lo que hay en la mente, diría, ¿quién? ¿Quién entró a hacer eso? Ay, que Jesús. Pero ¿cuál Jesús? No, que el de Nazaret. El carpintero o el electricista. Porque es que siempre pensamos que Jesús es, ay, amén. Pero Jesús, miren, era rudo. Más rudo de lo que nosotros queremos a veces. Entonces aquí, efectivamente, Jesús no transigía, no compartía, no permitía todo eso que desvía o corrompe el orden de quién? De Dios. Amén. Jesús no guardó comunión con las tinieblas. Vamos a Lucas capítulo 4, versículos 5 al 8. Y aquí estamos hablando de la tentación de Jesús, pero estamos hablando puntualmente de este fragmento. Y nos dice aquí, ya estaba en el desierto, versículos 5 al 8. Luego le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Le dijo el diablo, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Versículo 7. Si tú, postrado, me adoras, todos serán tuyos. ¿Y qué dijo Jesús en el versículo 8? ¿Quién lo puede leer por allá? Por allá. Por allá. ¿Quién de por allá? Versículo 8 de Lucas capítulo 4. Dale, Isabel. Amén. Respondiendo Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás. Amén. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Amén. Por más beneficioso que se pudiera ver y por más rentable y conveniente a nuestros ojos que pudiera aparentar esa oportunidad, Jesús ¿qué hizo? Rechazó a las tinieblas. Él no transigía, él no permitía y tampoco comulgaba con todo eso que desvía o corrompe el orden de Dios. Y aquí la reflexión puntual también es la siguiente. A veces se nos han presentado situaciones y oportunidades, ¿cierto? Que se alejan de lo que Dios nos ha enseñado, que se alejan de su palabra, ¿cierto o no? A veces se presentan. Y uno dice, ay, pero es que Dios es misericordioso y nos perdona. O, ay, no, solo esta vez yo hago este negocio y yo me salgo. No, hermanos, nosotros como Jesús debemos evitar o rechazar esa comunión con esas tinieblas. ¿O estamos llamados a ser seguidores de quién? ¿De la gente? ¿Del pastor Yacín por allá? No, de Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Jesús no permitía eso. Aquí lo estamos viendo, Él no lo permitió. Entonces tenemos que nosotros propender por ser como Cristo cuando se presenten este tipo de situaciones. Jesús no se conformó con el mundo ni hizo pactos con la oscuridad. Es, digamos, como la conclusión de este pedacito. Pero también Jesús, en otra parte de su característica, era radical en verdad y en exhortación. Vamos a leer Mateo capítulo 23, versículo 13 al 36. Yo voy por acá. Mateo capítulo 23, versículos 13 al 36. Cuando lo tengamos ubicado,
van diciendo amén. Amén. Me puede ayudar allí leyendo. Mateo capítulo 23, 13 al 36. Este es largo y es el título. No lo vamos a leer todo, pero es el título de este se llama Jesús acusa a escribas y a fariseos. Entonces, nos vamos hasta el 13. Simplemente leamos algunos del 13, no todos. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Démoslo hasta el 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Recordemos que Jesús es intransigente con lo que ¿qué? Se aleja o desvía el orden de Dios. Y si ustedes recuerdan, estas personas que se refieren acá, estos escribas y estos fariseos, estaban bien enfocados y alineados con lo que decía Dios. Ah, bueno. Y si Jesús no lo permitía, ¿qué tenía que hacer él? Acá nos dice, Jesús es radical en verdad y en exhortación. Pero recordemos que esta exhortación, aunque es con mucho respeto, tampoco puede ser una exhortación tan suave. Una exhortación es un llamado de atención. Amén. Y él se acercó a estas personas y los confrontó y los exhortó de una manera radical y directa. Que usted le digan esto en su cara, está fuerte. Porque le puedo decir, miren chicos, es que ustedes están, digamos, practicando un evangelio, una palabra que no es, hagámoslo así. No, ¿qué nos dice? Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. No, ya con eso los mató. ¿O no? Los confrontaba y los exhortaba de una manera radical. Recordemos, intransigencia, o sea, no permitir, no estar, digamos, medianamente de acuerdo frente a las cosas que distorsionan el orden de Dios. ¿Amén? Entonces concluimos de la siguiente manera. Como seguidores de Jesús debemos, y esta es una de las primeras reflexiones que nos quedó, estudiar y conocer su palabra, así como la vida de Jesús que se relaciona en las Escrituras. Esas son las reglas de nuestro deporte, que nuestro deporte es la fe. Amén. Nosotros estamos en la carrera de la... Ah, bueno. Y si conocemos bien estas escrituras, vamos a poder ser buenos imitadores de Jesús. Porque como lo hemos visto en esta mañana, a diferencia de lo que digamos puede estar en el imaginario de las personas, Jesús sí es amor. Eso lo sabemos, por eso no está aquí, porque Jesús es amor. Jesús es compasivo, Jesús es misericordioso. Pero también Jesús tiene dominio propio. También Jesús es radical en verdad y en exhortación. Y también Jesús, se me olvida aquí, este otro es intransigente con las cosas que desvían, desvirtúan o apartan el orden de Dios. Y con esas cosas hay que ser radicales, intransigentes de verdad, no pañitos de agua tibia, no. Tenemos que ser radicales. Estas características o estas sí, partes del carácter de Jesús no son excluyentes. Es decir, no, es que si yo, que Jesús fue misericordioso, entonces no podía exhortar, ¿no? Jesús fue misericordioso y también exhortaba. ¿Listo? Entonces, no son características excluyentes entre sí. Y son algunos de las características o de las particularidades del carácter de Cristo Jesús. Por eso debemos ser seguidores de Él y no seguidores de la parte solo, ay, la parte chévere, la parte suavecita, sino seguidores de verdad de Jesús. Por eso la invitación también es a leer las Escrituras
y conocer verdaderamente a Jesús, conocer, como les decía, las reglas de en el análisis o la analogía de este deporte, conocer bien los mandamientos, conocer bien la palabra de Dios. Amén. Entonces los invito, hermanos, a que nos coloquemos en pie un momento y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Padre, te damos gracias, Señor, porque en lo personal creo que nos has hablado, Padre, a través de esta palabra o este mensaje de hoy. Te damos gracias, Señor, porque una vez más nos das la oportunidad, Señor, de reflexionar en tu palabra, Padre, y comprender, Señor, que el carácter de Jesús es amplio, Padre Celestial, y es a quien debemos nosotros seguir, Padre amado. Permítenos, Señor, tener ese entendimiento, ese discernimiento, Padre Celestial, mientras estemos estudiando tu palabra, Padre Celestial, que seas tú revelándote a nuestras vidas a través de tu palabra en la forma, Señor, en que tú desees, Padre amado. Padre, bendigo la vida de cada uno de los hermanos que se encuentran aquí presentes, Señor, a los hermanos que por algún motivo no pudieron estar presentes hoy, Señor. Asimismo, la vida de los hermanos que se encuentran en el Señor a través de la plataforma de la comunidad cristiana Grano de Mostaza, Señor. Te pido que seas tú, Padre, conforme a tu voluntad, guardando sus vidas y Señor, y cumpliendo tus promesas, Padre Celestial, pero conforme a tu voluntad, Padre amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.